Buenas noches, hermanos. Qué bueno que ya están listos para estudiar la Biblia. Y la verdad es que se siente como que si estamos reunidos en familia. Estaba viendo las personas que han comentado y conozco a la mayoría, pero Nico, si me los repetís, porfa, para enviar un saludo a todos los que han ido comentando desde el principio y han ido saludando. José Miguel Mora. José Miguel, al hermano José Miguel, a veces me lo encuentro ahí almorzando en el comedor en el que yo también a veces compro comida. Saludo, hermano José Miguel. Tío Carmelo. Tío, ahí está el tío. Isabel Pérez. Isabel Pérez. Eduardo Melén. Eduardo. Elena Díaz. La hermana Glorita. Miguel Rosa. Miguel Rosa. Romeo Amin. Romeo. Francisco Meléndez. Hermano Francisco Meléndez siempre Monge. está. Edith Monge. Y Tony Valencia. Y Tone Valencia. Bienvenidos, hermanos, a otro estudio más. Qué bueno que ya estamos listos para escuchar lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Yo tengo un leve problema con el celular, está parpadeando, tiene algún defecto, pero en la grabación no está eso ya, en la transmisión no está ese problema. Ok, perfecto. Bueno, entonces solo soy yo. Oremos e iniciemos el estudio de hoy. Señor, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos has dado de llamarte Padre, de llamarte nuestro Rey. Jesús, gracias por habernos escogido. En tu nombre oramos. Amén. Ayer, con mi papá, iniciamos la historia de Sansón. Vimos que Dios lo escogió para ser un nazareo y también para ser un juez, y le dio una fuerza sobrenatural. Ahora aquí les voy a explicar. Vamos a hacer una división de las fuerzas de Salomón. La primera fuerza es la física, es la que como un hombre que quizás tenía una genética un poquito mejor que la de un judío común y corriente, ha de haber sido grande y ha de haber sido fuerte. Pero esa fuerza no era suficiente para hacer las maravillas que hizo, sino que necesitó un tipo de fuerza sobrenatural. Cuando en la Biblia leemos que el Espíritu de Dios vino sobre él, es ahí cuando nosotros podemos ver esa fuerza sobrenatural actuando sobre el cuerpo de Sansón. ¿Y qué es esto de vino el Espíritu de Dios? Es literalmente el Espíritu Santo. Lo que sucede es que nosotros sabemos que antes de la muerte y resurrección de Jesús, antes de que gracias al sacrificio de Jesús nuestros corazones fueran limpiados, antes de todo eso, el Espíritu Santo no podía, escuchen bien esta palabra, no podía habitar en el cuerpo de un hombre, sino que él visitaba y estaba con el hombre, pero no habitaba en el hombre. Entonces, muchas veces, hombres y mujeres en el Antiguo Testamento vivieron y experimentaron el poder sobrenatural del Espíritu Santo en ellos, pero no por largos periodos de tiempo, sino mientras Dios así lo proveyera. Porque el Espíritu Santo, debido a que ellos tenían cuerpos sucios, porque no habían recibido la limpieza de Jesucristo, no eran un templo y morada del Espíritu Santo, sino que simplemente eran personas que Dios utilizaba para dar de su espíritu un momento y luego ya no. Entonces no habitaba el espíritu. Entonces Sansón era un hombre fuerte, pero la única forma en la que él podía realizar estas maravillas sobrenaturales era gracias a que él tenía el espíritu del Señor, que le permitía hacer esas cosas sobrenaturales. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y el Espíritu Santo podría hacer eso ahora? Ahora, yo les quiero decir esto. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo del Antiguo Testamento, pero hoy en día, como
el Espíritu Santo nos equipa a nosotros y nos provee, escuchen esto, de lo necesario para cumplir su voluntad. El hecho de que nosotros querramos una super fuerza no significa que el Espíritu Santo nos va a dar una super fuerza. El Espíritu Santo equipa y provee a los cristianos y a los elegidos de Dios con habilidades y dones sobrenaturales conforme a los propósitos de Dios, no conforme a nuestros propósitos. Si el propósito de Dios es que ustedes aprendan a hablar inglés en una semana porque van a ir y van a ser misioneros en un país donde se habla inglés, se los aseguro, el Espíritu Santo va a obrar de una forma sobrenatural y les va a proveer lo necesario para que aprendan a hablar inglés. Y la gente va a decir, increíble, ¿cómo aprendió a hablar inglés? La respuesta va a ser, gracias al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está actuando en ustedes porque la voluntad de Dios es que ustedes prediquen a su familia, pueden estar seguros que el Espíritu Santo les va a dar lo necesario para que prediquen a su familia. Este es el caso de Sansón. La voluntad de Dios es que él fuera un libertador, fuera un juez, fuera un guerrero que liberara a los judíos, a los israelitas de los filisteos. Por eso le proveyó de una fuerza sobrenatural muchas veces. Pero hay algo curioso, porque eso lo vemos en el capítulo 9, en el capítulo 15, en el capítulo 16 e incluso capítulos anteriores donde empieza la historia. Pero hay algo curioso. Vemos que la vida de Sansón es promiscua. Incluso vimos la venganza que tuvo solo porque no le dieron una mujer que él quería. Vemos al inicio del capítulo 16 que visitaba prostitutas. ¿Cómo es posible de que el Espíritu de Dios venga sobre alguien que visite prostitutas? O sea, porque es totalmente lógico la pregunta. Yo les acabo de decir que el Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo sucio. Ahora, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo venía y visitaba y proveía de habilidades sobrenaturales a un hombre que venía de fornicar con una prostituta? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hacía eso? Bueno, no debemos de olvidar lo siguiente. Los dones, Dios nos los da sin merecerlos. Entonces recuerden, los dones, la mismísima palabra es un regalo. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos quite los dones. La Biblia proféticamente y escatológicamente menciona cuándo va a ser el momento de que se nos van a quitar los dones. Y va a ser cuando Jesús regrese o cuando nosotros nos enfrentemos al gran tribunal del trono blanco. Y ahí Jesús nos va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones que yo te di? Y ahí Él va a decir, bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O va a decir, quítenle aún lo poco que tiene y désenlo a alguien más. Ya sabemos eso. Entonces aquí en la tierra, Dios no nos va a quitar los dones. ¿Por qué son eso? Son dones, son regalos. ¿Y qué pasa si vive en pecaminosidad, si vive en fornicación? ¿Se merece eso? No. Pero aun cuando creía que era santo, seguía sin merecerlo. No hay ningún momento en nuestra vida, en nuestra existencia como humanos, que nosotros merezcamos algún tipo de favor de Dios. Aun cuando creemos que hemos dejado la fornicación o hemos dejado algunos pecados, seguimos sin merecer los dones del Señor. Entonces no podemos decir, por este pecado lo va a quitar o por el otro, porque delante de Él siempre somos inmerecedores.
Entonces, ¿qué hace Dios? Dios no quita los dones, pero sí quita las oportunidades para ejercer el don. Puede ser que Dios nunca le quite el don a Sansón de su fuerza, o sea, nunca le quite la oportunidad de que el Espíritu Santo venga sobre él, pero sí para ejercerlo. Y lo vimos en la vida de él. ¿Quieres vivir en fornicación, Sansón? ¿Quieres entregar tu corazón a una filistea? Bueno, los filisteos te van a dominar y te van a sacar los ojos. Ya no vas a tener oportunidad de ejercer tu don. Recuerden, el final de la vida de Sansón seguía teniendo el don. Cuando lo pidió, lo obtuvo otra vez, porque es un don. Pero Dios le quitó la oportunidad de seguirlo utilizando. Esto se ve muchísimo hoy en día. Ustedes pueden ver grandes ejemplos. Una de las iglesias en la que yo crecí, el pastor que la dirigía estaba inmerso en una serie de pecados sexuales escondidos. Y cuando le confrontaron, cuando la iglesia le confrontó, él dijo que era cierto. Entonces nadie se entendía cómo es que día a día ese pastor podía subir a ese púlpito y cientos de personas venir a Cristo. Era una iglesia de 20,000 personas. Muchos venían a Cristo cada vez que él predicaba. Entonces, ¿por qué? Si él vivía en esa pecaminosidad. Bueno, lo primero es que su pecaminosidad no es diferente a la nuestra. Quizás son diferentes tipos de pecado, pero al fin, pecaminosidad. No hay pecados más grandes o más pequeños, hay diferentes tipos y diferentes tipos de consecuencias, pero al fin, pecado es pecado. Entonces, cuidado con juzgar a alguien, pero el punto es, seguía predicando y seguía trayendo personas a Cristo. ¿Cómo es posible que hay ministros de alabanza, que hay líderes de ministerios, que hay predicadores, que hay misioneros? ¿Cómo es posible que hay siervos de Dios que viven en pecaminosidad o lo practican abiertamente y aún así son usados por Dios? O aún así vemos que hay resultados en su ministerio. Es precisamente por eso. Porque Dios lo que va a quitar es la oportunidad para ejercer el don. Pero no va a quitar el don porque es un regalo. Entonces, si va a quitar la oportunidad, significa que pronto ese ministro, ese líder de alabanza o ese predicador van a estar usando esos dones para este mundo. Van a estar cantando para alguna banda secular. Van a estar utilizando su arte para alguna página secular o para el trabajo secular. Pero no para Dios, porque ellos no se dieron cuenta cuando perdieron la oportunidad de hacerlo para Dios. Esa es la razón, hermanos, por la cual vemos a muchos líderes religiosos en pecado y aún así siendo utilizados por Dios. Porque Dios no quita el don, quita la oportunidad de ejercerlo. Y pronto, quien sea que ustedes vean, si no está arrepentido, pronto va a perder la oportunidad para ejercerlo. Hay algo curioso también que vemos en la historia de Sansón y es la pregunta 2. ¿Por qué después de tantas mujeres, si vemos que realmente Sansón tuvo muchas mujeres, por qué con Dalila cayó? Es que lo que deben de saber ustedes es que él cayó con todas. Pero Dalila fue la única que le pidió saber su fuerza. Desde el momento en que Sansón desobedeció a Dios
y fornicó, significa que cayó. Hubiera estado dispuesto a revelar su secreto, a comprometer su integridad delante de Dios por cualquiera de esas mujeres porque le ofrecían sexo. Así como Dalila. Pero Dalila fue la única que se lo pidió. Todas ellas lograron hacer que cayera de diferentes formas, pero Dalila fue la única que buscó que cayera de su fuerza, porque se iba a lucrar de eso. Quizás las otras mujeres no se iban a lucrar de su caída, sino que se lucraban de su poder, y por eso es que no estaban interesadas en hacerlo caer de esa forma, pero sí en manipularlo a la conveniencia de ellas. Cada una de ellas lo manipuló y lo usó a su forma, y Dalila lo hizo a la suya, y la suya era lucrarse con, creo que eran 100,000 monedas de plata o algo así. Ahorita se los leo, lo subrayé, eran 1,100 ciclos de plata. Bueno, veamos la otra curiosidad. Tretas de mujeres en el verso 15 y en el verso 16, escuchen esto. Y ella le dijo: ¿cómo dices, yo te amo, Dalila, cuando tu corazón no está conmigo? Dice Dalila. Ya me has engañado 3 veces y aún no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Yo me pregunto, Sansón, ¿cómo pudo ser tan ciego? Ella le preguntaba: Sansón, decime tu debilidad. Y él le decía: bueno, si me atan con cuerdas fuertes, esa es mi debilidad. El siguiente día o ese mismo día, ella lo ataba con cuerdas fuertes, los filisteos venían, y el siguiente día ella le decía otra cosa y los filisteos volvían a venir. O sea, ella literalmente le estaba diciendo a Sansón con sus acciones: te quiero destruir. O sea, no estaba con tapujos, era literal, le estaba diciendo: te quiero destruir. Y aún así, ¿cómo es posible que Sansón fue tan ingenuo para no ver? Bueno, claro, estaba siendo seducido por sexo, estaba siendo seducido por el cuerpo de una mujer. Entonces, hombres, recuerden esto. El cuerpo de una mujer puede hacer caer a los más fuertes. El sexo que ofrezca una mujer hizo que cayera el hombre más fuerte que ha existido, el hombre que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios y el hombre más sabio que ha existido. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, simples mortales, para no darnos cuenta que el cuerpo de una mujer puede hacer caer a cualquiera? Y viceversa, mujeres, también el cuerpo de un hombre. Aunque yo no puedo hablar sobre eso porque no soy mujer, pero viceversa. Pero no solo eso, la treta que ella ocupó fue presionarle día a día e importunarle. O sea, decirle a cada rato: vos no me amás por esto, vos no me amás por aquello. Eso fue lo que vemos que el escritor narra que ella le decía. Oro que no sea vuestra situación, que no estén siendo manipulados y seducidos por el cuerpo de una mujer y sean reducidos a mortal angustia. Es mi oración de que podamos abrir los ojos y decir: esto me está sucediendo. Su llamado era ser libertador, pero terminó como diversión de los filisteos. Dios nos ha provisto de dones a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado talentos con los cuales Él espera que le glorifiquemos. Pero el enemigo
va a utilizar personas, va a utilizar situaciones con el fin de vernos olvidándonos de nuestro llamado, de vernos utilizando nuestros dones para algo secular, utilizando nuestros talentos para algo secular. Ver cómo un jefe nos maltrata y nos humilla, porque estamos utilizando nuestros dones para él, cuando nacimos para algo más grande. No estoy diciendo que el trabajo secular sea mal. Estoy diciendo dónde está vuestro corazón. Porque si vuestro corazón está día y noche en el trabajo secular, pero no en vuestro llamado, pronto van a ser la burla de este mundo. Así como lo fue Sansón. Hay muchos hombres y mujeres en la Biblia que tenían un trabajo secular, pero su corazón estaba en su llamado. Iglesia, es nuestra oración de que más hombres y mujeres escojan a Dios antes que a cualquier otra cosa. Pasen buenas noches y nos vemos mañana a la misma hora.